Y el día que inauguraron este puente, el primer camión que pasó quedó atascado en la parte de abajo porque no era tan alto como se esperaba. Llamaron a ingenieros, llamaron a varias personas para asesorar en qué podían hacer. Y después de un buen tiempo pasó un niño y el niño les dijo a todos, saquen el aire a las llantas, saquen el aire a las llantas. Y efectivamente quedaron pensando y le sacaron el aire a las llantas, el carro bajó un poquitico, lo devolvieron y ya lo pudieron dejar. Después tocó cambiar ese puente. Hoy en día ese puente no existe. Bueno, vamos al tema hoy. Estamos estudiando los salmos y el salmo que corresponde en esta semana es el Salmo 24, como dice el hermano Saúl. Cuando miramos los salmos tenemos que reconocer parte de la poesía hebrea, que es un poema, no es algo narrativo, no es algo histórico, sino un poema. Si nos recordamos los últimos dos salmos, el Salmo 22, hablamos sobre los sufrimientos de Jesús, es un salmo mesiánico. Y el Salmo 23, el hermano Íñigo nos hablaba la vez pasada de que el Salmo habla de ese Dios con nosotros, ese Dios que conocemos como nuestro pastor, pero que está entre nosotros y todo lo que Él hace en nosotros. El Salmo 24 se conoce como el Salmo del Rey de Gloria y es un salmo de alabanza, es un poema de alabanza. Entonces, de esa manera tenemos que mirarlo como un poema de alabanza. Cuando pensamos en de dónde surge este salmo, pues entendemos que es compuesto por David, que seguramente fue cantado cuando él llevó el arca desde Kiriat Jearim al monte Sión, en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Algunos dicen que es cuando lo llevaron de Obed-Edom a la ciudad de David, texto que está en 2 Samuel 6. Este es un cántico que es antifonal. Recordemos que antifonal es que es cantado a dos voces con un periodo. Y si miramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, dice, entonces David reunió a todo Israel desde Sibor de Egipto hasta la entrada de Amad para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Versículo 8 dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Parece que este es uno de esos salmos que cantaban en ese momento cuando salían del arca Noel para llegar al monte de Sión y poderla subir hasta allí. Y ese es el contexto en donde miramos la estructura de este salmo. Si miramos la estructura gramatical del salmo, está dividido en dos partes y esas dos partes está la palabra Selah, que más adelante hablamos. Permítame, leemos el salmo para tener entendimiento un poco de lo que dice el salmo. Dice el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, ese Rey de Gloria, Selah. Si miramos, hay dos veces esa palabra Selah que sabemos que quiere decir reflexión. La estructura gramatical daría para dos puntos, que sería del versículo 1 al versículo 6 y del versículo 7 al versículo 10, para reflexionar sobre esos dos textos. Pero si miramos bien la estructura, podemos mirar tres unidades funcionales. Uno de los dos primeros versículos, uno al 2, otro del 3 al 6 y otro del 7 al 10. El título del Salmo de ese Rey de Gloria es conocido y de lo que habla él. El bosquejo, pues los dos primeros versículos nos hablan de la magnitud de su reino, versículo 1 y 2. Versículos 3 al 6 nos hablan de la presencia en su reino. Y por último, los versículos 7 al 10 nos habla del recibimiento de rey, el recibimiento de rey. Y esto es lo que vemos allí, ¿verdad? Recordamos otra vez que este salmo fue escrito por David. No solo escribió, sino lo cantaba. Y recordemos que David era rey.
Luego David tiene méritos para escribir sobre reinos, tiene la visión de un reino, conoce que es un reino, pero en medio de este salmo lo que está mirando es una imagen grandiosa del verdadero rey. Aunque él era rey, él puede mirar y reconocer que el verdadero rey de gloria es Jesús. Y entonces este salmo nos habla de esto. Vamos a orar y pasamos al estudio. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos en esta noche, te damos infinita gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por este texto que permites que hoy podamos escudriñar, revisarlo. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que puede aplicarlo en nuestras vidas y guiarnos a través de tu palabra en esta noche, Señor, para reconocer ese gran Rey de Gloria, Señor. Oro, Padre, para que nos dé sabiduría, especialmente a mí en la exposición del tema, del texto, y que en todo tú seas glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar entonces los dos primeros versículos. Los quiero repetir. Dicen, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces vamos a mirar aquí cómo es la magnitud del reino, de ese rey de gloria. Y recordamos que David, al escribir este libro, él está mirando toda la grandeza de Dios, pero se centra en la tierra. Él puede mirar en la tierra y escribir la tierra, pero cuando ve la tierra dice lo más importante es que la tierra es de Jehová, así de sencillo. De Jehová la tierra y su plenitud. La palabra plenitud viene del latino plenitudo, que son dos raíces, pleno y tud. Pleno quiere decir lleno y tud quiere decir todo. Es decir, la palabra plenitud es que todo lo llena, o que todo está lleno. Cuando el texto dice Jehová la tierra y su plenitud, quiere decir que todo lo que llena la tierra, y cuando hablamos de tierra es la tierra, el mundo, lo que nosotros conocemos como la tierra, no está hablando del universo, está hablando del sitio donde nosotros estamos, la tierra. Dice que toda esa tierra y todo lo que allí habita es de él. Así sencillo, todo es de él, de ese gran rey de gloria. Luego, tenemos que tener entendido cuando empezamos este salmo, que del gran rey es la tierra y todo lo que allí hay. Ahora, ¿qué hay en la tierra? Pues en la tierra hay muchas cosas, hay minerales, hay plantas, hay montes, hay cosechas. Todo eso que se ve ahí, agua, montes, todo eso es de Dios. Es sencillo. Luego hay una segunda frase que dice el mundo y los que en él habitan. Ah, cuando pensamos en los libros poéticos y en la poesía de los salmos mismos, vemos que muchas veces el salmo tiene dos frases que lo que hacen es como darle más fuerza o realce a la idea que tiene. El Salmo 19, por ejemplo, cuando habla de que el firmamento anuncia, ¿verdad? Algunos piensan que el mundo y los que en él habitan refuerza la primera parte, Jehová la tierra y su plenitud. Yo personalmente creo que se refiere la primera parte a lo material. Jehová la tierra y su plenitud es todo eso, minerales, montes, todo eso. Mientras que la segunda parte, si uno lo piensa bien, tiene una estructura que dice que los que en él habitan. Y la palabra habitar quiere decir persona que reside o ser que reside en tal parte y que puede ser cambiante, ¿verdad? Entonces, esa frase quiere decir el mundo, o sea, la misma estructura de la tierra, pero habla de los seres que habitan en él, que pueden ser los animales, las personas. Pero el contexto de todo el Salmo tiene que ver que ese Rey de Gloria al que vamos a hablar es el dueño de todo lo que hay en la tierra, tanto material como inmaterial, lo animado, lo inanimado, lo que se mueve, lo que está quieto, todo es de Dios, ¿verdad? Recordamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que dice que Jesús, Él, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. ¿Qué quiere decir esto? Que todo fue creado por Jesús. Todo fue creado por Jesús, ¿verdad? Sin importar lo pequeño o lo grande que sea. Pero dice al final de ese versículo, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Jesús no solo es el creador de todo, sino que todo lo creado es para Él, es para su gloria. Y lo mismo que dice acá, de Jehová la tierra y su plenitud, es de Él. El mundo y los que en habitan, todo es de Él, ¿verdad? Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, no solo lo creó, no solo es el dueño, no solo todo es para Él, sino que Él es el que permite que todo se sostenga, que todo subsista. Él es el que lo cuide todo. En Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Y qué importante que así como el rey David veía toda la grandeza de Dios y como todo lo que hay en la tierra es de Dios, tú y yo podamos tener ese reconocimiento que todo es de Dios. Todo es de Dios, de ese rey de gloria. Todo es absolutamente de Él. Nosotros también. Y nuestros hijos, y nuestras parejas, nuestra esposa, nuestro esposo, todo es de Dios, ¿verdad? Y Él es el que tiene su tiempo. El versículo 2 ya habíamos visto en el versículo 1 que del gran era la tierra y todo lo que allí hay, ¿verdad? Absolutamente todo, todo, toda la plenitud. Cada animal, cada ser humano, cada planta, cada roca, cada ser, cada cosa de Dios, ¿verdad? Pero el versículo 2 nos hace hacernos una pregunta. La mayoría de veces nos preguntamos por qué. Cuando uno va por la calle y ve un carro o sale aquí al conjunto donde yo vivo, ve un carro y uno ve, ¿y ese carro de quién será? Y dice, no, ese es del señor de la casa tal. ¿Y por qué? ¿Cómo hizo? No, que se lo ganó arriba. No, que lo compró, ¿qué tal? Nosotros siempre preguntamos eso, el por qué de las cosas, ¿verdad? Pues el Salmo nos lo aclara de una vez. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, Dios no solo es el que creó todo, no todo lo creado es para Dios. No solo Dios es el dueño de todo, sino que es el que lo sostiene. Y lo más importante es que Dios lo fundó. Y la verdad del Salmo, ese Salmo se escribió hace muchos años y plantea algo muy cierto que en esa época tal vez no se sabía. Y es que 2/3 de la tierra es agua, que el agua es vital. Si hay un recurso valioso en este momento, es el agua. En estos días que estaban hablando de que el agua estaba saliendo con mercurio y con algunos metales, pues produjo muchas cosas porque hubo muchas gastroenteritis, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿qué pasaría si el agua se acabara? O si por alguna forma alguien contaminara el agua con una bacteria, con un virus o con un parásito. ¿Qué pasaba con todos los seres vivos? Podríamos acabar. No hay un ser vivo que pueda durar 3 días sin agua. Mire que nosotros no apreciamos la vitalidad del agua, lo importante que es el agua. El salmista de una vez dice que Dios es tan grande, tan maravilloso, tan inteligente, tan ah, magnificente, que Él todo lo puso allí sobre el agua. Es lo primero que pensó en el agua, ¿verdad? Cuando miramos el relato de la creación en Génesis 1, habla de que en el segundo día de la creación Dios separó las aguas que estaban en la expansión, cielo, y las aguas que estaban abajo en los mares. Y recordamos que puso agua arriba y agua abajo, y que esa agua que puso arriba luego en el diluvio fue la que cayó y cubrió toda la tierra. Pero el principio de la creación fue la luz, la oscuridad y las aguas, porque es lo que más se necesita, ¿verdad? Sin embargo, esas aguas que se crearon en el tercer día las separó, y las separó en mares y en ríos. Y es lo que está diciendo el texto, la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ahí afirmó toda la tierra. Y toda esa tierra que la afirmó con esa sabiduría y con ese conocimiento de él, es para él y es de él. Y obviamente en el quinto día, si nos acordamos de la creación, produjo la vida en las aguas, toda la clase de peces y monstruos marinos que se crearon. El Salmo 8, versículo 3 al 6 dice, cuando veo tus cielos, obra tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Qué bueno que pensáramos también como este salmista, el Salmo 8, porque a veces pensamos que los hombres somos machos, que somos grandes, que podemos hacer todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos gobernantes piensan que tienen el derecho absolutamente a todo? Y se nos olvida que todo es de Dios. Y que nosotros, como dice el Salmo 8, versículo 5, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de sus manos. Todo pusiste a sus pies. Es decir, aunque los hombres somos poca cosa ante Dios, somos menos que los ángeles incluso, Dios nos dio la capacidad y la responsabilidad de administrar todo lo creado por Él. Dios es el dueño de todo. Es el dueño de la tierra, de su plenitud, del mundo, de los que en él habitan. Pero permitió que el hombre sea el administrador de eso. ¿Y cuánto nos ha costado administrar esta tierra? ¿Cuánto miramos los recursos que hay y cómo se están consumiendo estos recursos? ¿Qué tanto la contaminación ha avanzado y cómo la misma tierra no alcanza a solucionar ese problema de la contaminación, las aguas? Y todo esto ha producido resultados grandes cuando miramos cómo el calor aumenta en toda la tierra, ¿verdad? El texto habla de la magnitud de su reino. Dios es el dueño de todo eso. No solo del mundo, no solo de la tierra, sino de todo lo que allí hay, todo lo que él habita y de toda su plenitud. Y él permite que el hombre
sea el administrador de todo esto, ¿verdad? En Romanos, capítulo 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? El texto lo que nos quiere decir es que Dios es demasiado grande para entenderlo, para comprenderlo, ¿verdad? Para aconsejarle. Pero ¿cuántas veces queremos aconsejar a Dios? ¿Cuántas veces le decimos, Diosito, haga esto? Yo te pido que haga esto. Y retamos a Dios. He escuchado gente en oraciones retando a Dios. Y te reto en el nombre de Cristo que hagas esto y hagas esto. Creo que a veces somos muy necios. Y se nos olvida la grandeza de ese Rey de Gloria. La magnificencia de ese gran Rey, ¿verdad? Nosotros no podemos ni aconsejarlo, a veces ni entendemos lo que hace el Señor. Y cuando suceden cosas a nuestro lado, nos falta ese entendimiento, ¿verdad? Ahora, ¿quién le ha dado algo a Dios para que le fuese recompensado? Dios todo nos lo das por gracia, por misericordia. No porque lo merezcamos, porque la verdad tú y yo no merecemos nada, pero Dios en su amor y en su misericordia nos da todas las cosas, nos hace administradores y nos da todas las cosas. Y el versículo 36 de Romanos 11 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él es el dueño, por Él es el creador y para Él, porque es el que lo sostiene todo, son todas las cosas. Por eso a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el único que merece toda la gloria. Dios es el único digno de todo loor y de toda alabanza y de toda adoración. Porque Él es el dueño de todo. Todo es absolutamente de Él. Entonces, el Salmo 24 nos habla de esa magnitud de su reino. Todo, absolutamente todo es parte del reino de Dios. Y miramos los versículos 3 al 6, vemos la presencia en su reino. Y la primera parte, el versículo 3, nos habla cómo debemos de enfocarnos en lo eterno, ¿verdad? Nuestro verdadero enfoque no es estar en el día de hoy ni en el día de mañana, sino que debemos de enfocarnos en el reino. Si Él es el Rey de gloria, si conocemos su reino, ¿por qué pensar en cosas más pequeñas? ¿Cierto? Eso es como si yo tuviera mucha sed y en vez de pensar en las 2 litros de agua que tengo en la nevera, pensar, ay, ¿quién tiene un goterito para tomar 2 goticas de agua acá en un charco? A veces los seres humanos somos así, aún los creyentes. Desconocemos la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Por eso tenemos que aprender a enfocarnos en el reino. Y es lo que nos dice el versículo 3. Ahora, para esto David lo que hace es 2 preguntas. La primera pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y obviamente pues lo cantaban cuando estaban subiendo al monte de Sión, el arca. Pero va más allá de eso. Pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y la segunda pregunta que hace es, ¿y quién estará en su lugar santo? Igual que decía al principio, uno podría pensar que las 2 frases quieren decir exactamente lo mismo. Pero cuando miramos, uno habla de una acción corta. ¿Quién subirá al monte? Y la otra habla de una estadía, de habitar. ¿Quién estará en su lugar santo? No es lo mismo. En los tiempos de pandemia, yo iba hasta el cacique, pero no podía entrar. Y no podía entrar porque era el día de la cédula sin paro, con paro, o los tapabocas. ¿De qué me sirviera ir hasta allá si no podía entrar? Lo mismo, las 2 preguntas tienen que ver con eso. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Habla de una pertenencia a Dios. Ahora, el salmista está enfocado en ¿qué? En la eternidad. Aquí el salmista está enfocado en la eternidad, no en el momento que escribió el salmo, no en qué pasaría cuando suba el arca hasta el monte de Sion, sino está mirando la eternidad y lo habla por esas 2 preguntas. La primera pregunta implica la relación con el Rey de Gloria. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y recordemos que generalmente en la Biblia cuando habla del monte habla de relación con Dios. Por ejemplo, Moisés subió al monte a relacionarse con Dios. Jesús cuando iba a orar generalmente iba al monte. Los discípulos también aprendieron a ir al monte a buscar de Dios. Es relación con él, ¿verdad? Entonces la primera pregunta lo que quiere decir es, ¿quién se puede relacionar con el Rey de Gloria? Mientras que la segunda pregunta está enfocada en la eternidad, en el reino de Dios, en la salvación, en la eternidad. ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién habitará en su lugar santo?
¿Quién estará con él por toda la eternidad? Básicamente lo que quiere decir. Entonces, todo el texto tiene que ver con que ese Rey de Gloria, que es dueño de todas las cosas, ¿verdad? Que su reino es grande, puede relacionarse con el hombre. ¿Y cómo lo hace? A través de esas dos preguntas. ¿Quién subirá al monte Jehová y quién estará en su lugar santo? Los versículos 3 al 6 van a tratar de respondernos esas dos preguntas que están en el versículo 3. Y es la forma en que el salmista nos puede escribir cómo responder a esas dos preguntas. Pero la gran pregunta que se hace uno es, ¿cuántas preguntas tenemos nosotros día a día? ¿Cuántas cosas nos preguntamos nosotros mismos o le preguntamos a los demás? Tal vez le preguntamos ya cómo está el dólar, qué pasó con el partido de fútbol tal, qué pasó con esto, llovió, no llovió. Pero, ¿qué tan importante sería preguntarnos nosotros cómo me relaciono con el Rey de Gloria? ¿Podríamos preguntarnos quién subirá al monte Jehová nosotros mismos? ¿O entre nosotros mismos? O tal vez podemos preguntar, ¿y quién estará en su lugar santo? ¿Será que hoy en día hay campo para preguntarnos cómo manejar esa relación con Dios? ¿Cómo manejar esa eternidad con Dios? Porque tal vez la incertidumbre, la vida, las prioridades, las ocupaciones nos hacen pensar en tantas otras cosas que no pensamos lo que pensaba el salmista cuando escribió este himno sobre el Rey de Gloria, este salmo sobre el Rey de Gloria. Si miramos el versículo 4, dice, el limpio de manos y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Este versículo 4 nos habla de 4 requisitos para entrar en el reino. Si el primero se enfoca en el reino, las dos preguntas se enfocan en el reino, aquí nos habla de los requisitos para entrar en el reino y habla de la persona que hace parte de ese mundo, esa parte, esa plenitud de Dios, de todo lo que es Dios. Y nos dice 4 cosas. La primera es el limpio de manos. El limpio de manos implica acciones, conductas. Cuando hablamos de lavar las manos, hablamos son de actos, de acciones, ¿verdad? Pero este texto no es literal. O si no, Pilatos haría parte del reino de Dios. No es literal. Este texto va más allá y habla de conductas irreprensibles. Limpio de manos no es solo que yo vaya, me coja las manos, debajo de las manos, me eche gel y me lave las manos. Quiere decir que mi conducta ante Dios, ante los demás, sea irreprensible. Que no haya algo que se vea de mí. Que no me puedan reprender por algo, sino que mi vida esté ante el Señor plena, ¿verdad? También quiere decir un carácter firme, pero humilde. ¿Qué quiere decir un carácter firme, pero humilde? Es decir, que una persona sea de carácter, que no sea indeciso, que no sea variable, que no sea cambiante, pero que sea humilde. A veces pensamos que el carácter firme es el que más grita, el que más se aira, el que más enoja, el que más agrede. No. El limpio de manos implica un carácter que sea estable, pero que sea humilde ante Dios, que reconozca la grandeza de Dios también. El limpio de manos es una persona que es obediente a la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios y la obedece. Por eso sus acciones y sus conductas agradan a Dios, son limpias ante el Señor. Y obviamente es una persona que cumple los mandamientos. De hecho, en el Antiguo Testamento, la forma de buscar la salvación tenía que ver con poder cumplir esos mandamientos. Lo segundo que dice el texto es la persona que es pura de corazón. Si limpio de manos habla de acciones, de conductas, el puro corazón habla de intenciones, es de mis pensamientos. ¿Cómo son mis pensamientos? Día a día, ¿verdad? Y obviamente habla que esos pensamientos son controlados. Es que no me dejo controlar por los pensamientos, sino controlo mis pensamientos. Llevo mi mente a Cristo para que Cristo sea quien toque esos pensamientos y no dejo que mis pensamientos me desvíen del camino. Tiene mucho que ver con las intenciones sanas. Es que mis pensamientos sean de acuerdo a la palabra de Dios, agraden a Dios. Porque recuerden que los pensamientos, Proverbios 4:23, si no cuido los pensamientos que Dios emana a la vida, mis actos van a ser en contra de la voluntad de Dios. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón porque Él emana la vida. Lo que quiere decir es que tengamos cuidado con nuestros pensamientos, porque esos pensamientos es que sean nuestros actos. Todo surge en el corazón y llega a la conducta. Y es importante entender que el puro corazón es una persona sin cambios ni motivaciones de beneficio. Es decir, lo que hace que esta persona esté dispuesta a tener acciones o conductas adecuadas es su motivación, no sus beneficios. Cuando una persona lo que busca es beneficios, puede negociar tantas y tantas cosas, incluso su doctrina, incluso su vida ante el Señor, por buscar otros beneficios.
Entonces, uno son las acciones, pero esas acciones o conductas deben de venir de un corazón limpio, porque los pensamientos se forman esas conductas. El tercer punto dice que no eleva su alma a cosas vanas. Entendemos que en el alma pues están las emociones, la voluntad, las decisiones, y que las cosas vanas es algo efímero, algo que se va, algo como el humo del cigarrillo. Es decir, que no eleva su alma a cosas vanas es que está enfocado en lo duradero, en cosas que duran, en la eternidad. Recuerden que ya en el versículo 2 había mirado, el versículo 3 había mirado hacia la eternidad. Y acá está diciendo una persona que tiene unos pensamientos adecuados, que tiene unas conductas adecuadas, viene porque su alma está enfocada en lo eterno. Tiene control de emociones, tiene control de decisiones. La mirada y el enfoque está en lo eterno, no en lo material. Es decir, su prioridad no es las cosas materiales, sino las cosas espirituales. Es buscar la eternidad. Algunos hablan de que este texto tiene que ver con que no es idólatra, no busca los ídolos. Cuando no eleva su alma a cosas humanas, quiere decir que no busca los ídolos, porque los ídolos no funcionan, son vanos. Es decir, ¿de qué me sirve orarle a un monumento o poner una veladora a una imagen si no va a funcionar? Eso es algo vano. ¿Y por qué voy a perder todo mi tiempo haciendo algo vano? Entonces, algunos tienen que ver con que esta persona que tiene un requisito para entrar en el reino no debe buscar los ídolos, sino a Dios. Y por último, dice que no jura con engaño, ni ha jurado con engaño. Eso quiere decir que esta persona es honesta en su actuar, en su pensar y en su decir. No es manejado por el engaño ni engaña a los demás. Es una persona honesta consigo. Es una persona honesta con los demás. Es una persona coherente, donde tiene un buen balance entre lo que conoce, lo que dice y lo que hace. Todo está interconectado. El conocimiento que tiene con lo que dice, con su acción. Y eso es importante hoy en día porque a veces sabemos de una cosa, hablamos una cosa y hacemos otra cosa. Y creo que eso ha sido también por muchos siglos, no es hoy, sino siempre ha sido así. Entonces parece que juráramos con engaño porque nuestras vidas son totalmente incoherentes, desbalanceadas entre lo que sabemos, lo que decimos y lo que hacemos. No jura con engaño es una persona que no promete, sino que cumple. ¿Cuántas veces escuchamos promesas y promesas y después no se cumplen? Incluso a veces le prometemos cosas a Dios que no las cumplimos, ¿verdad? En conclusión, esta persona es una persona sincera. Entonces, cuando miramos estos 4 requisitos que parecen tan sencillos, ¿verdad? Tenemos que empezar a mirar, por lo menos en nosotros, cuál de nosotros está cumpliendo esos requisitos. ¿Quién tiene unas acciones o conductas totalmente de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Quién ha controlado sus pensamientos, tiene corazón puro ante el Señor? ¿Quién no se ha dedicado a las cosas efímeras o vanas, no ha perdido el tiempo? Y quién es plenamente honesto, porque son los requisitos para entrar en el reino. Pero el texto no termina ahí. El texto nos dice, enfóquense en el reino, hay unos requisitos para el reino, pero no dice que hay unos beneficios de relacionarse con el Rey de Gloria. Y el versículo 5 dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, ¿qué está diciendo? Esa persona que está en el mundo, en lo que es de Dios, tiene acciones adecuadas, intenciones sinceras, está enfocado en lo eterno y es honesto. Pero esa persona recibirá bendición. Y mire que no dice que está recibiendo bendición, sino está enfocado en lo eterno, recibirá bendición. En algún momento, no dice el texto, él recibirá bendición. Es decir, esta persona que llega a esto va a recibir 2 cosas. Uno, la bendición de Jehová, ¿verdad? Que no sé si es por un premio o por un regalo. En este momento no, es difícil decir. Dice que recibirá. Ahora, ¿la recibirá por qué? ¿Porque cumple los 4 requisitos? ¿O lo recibe a pesar de que no los cumpla porque ese Rey de Gloria en su amor y en su misericordia le otorga esa bendición de Jehová y esa justicia de Dios de salvación? Y lo segundo que dice es que no solo va a recibir la bendición de Dios, sino que también le va a dar la justicia de la salvación. Pero recuerden de dónde vienen las preguntas. La pregunta es, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y eso es lo que estamos contestando. Entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Pueden ser esas bendiciones que recibe. Y la pregunta es, ¿será que cumplimos esas 4 parámetros que habla en el versículo 4? ¿O será que más bien es la justicia de ese Dios de salvación la que nos permite por gracia
recibir ese privilegio de estar en el reino de Dios? Ahí es donde queda la parte, ¿verdad? Porque dice recibirá bendición, no dice cuándo. En el caso que yo pienso es en la eternidad. ¿Y bajo qué justicia? No bajo la justicia de la ley, no bajo la justicia humana, sino del Dios de salvación. Y mire que habla de una característica especialmente de Dios, de ese Rey de Gloria, que es la salvación. Y recordamos que la salvación es por gracia, es por la misericordia. Eso quiere decir que nosotros difícilmente podríamos cumplir al 100% esas 4 requisitos, pero hay alguien que lo cumplió por nosotros. Y es lo que está hablando, ¿verdad? Entonces vamos a mirar quiénes entrarán en el reino. ¿Quiénes entrarán en el reino? Y entonces nos dice, recibirá bendición, y yo pienso que es por gracia, y el versículo 6 empieza, tal es, tal es. Esa palabra tal es como decir, así son. O sea, ¿quiénes van a recibir bendición? Esos que van a recibir, esos que van a ser limpios de manos, puros de corazón, que no van a estar en cosas vanas, que van a ser honestos, ellos recibirán bendición. Así son ellos, ¿verdad? ¿Y cómo son? Dice, tal es la generación de los que le buscan. Es decir, que el punto de equilibrio acá, en este salmo, está en que las personas que son acreedores a esa bendición son una generación. ¿Y qué hace esa generación? Los que le buscan. Luego, no es tanto el cumplir esos 4 requisitos que estaban antes, sino en buscar. Y lo que está hablando es de buscar 2 cosas, buscar a Dios y buscar su rostro. Cuando dice buscar a Dios, es buscar la esencia de Dios, reconocer su grandeza, el adorarle, ¿verdad? Y generalmente cuando habla la Biblia de buscar su rostro es buscar la presencia de Dios. Por ejemplo, en número 6:25 habla de bendiciones, de beneficios. Dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga a ti misericordia. Eso es una bendición. Por eso dice, tal recibirá bendición de Jehová. Pero si miramos, por ejemplo, en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, mire que acá habla un proceso. Ese proceso que debe hacer la generación que le busca, implica primero humillarse ante Dios, es decir, reconocer la grandeza de Dios, pero también reconocer que yo no soy nada sin Dios. Segundo, invocar el nombre de Dios, buscar a Dios, que es lo que está haciendo allá. Es buscar su rostro y es buscar a Dios. Y luego de invocarlo a Él es orar. Y luego dice otra vez, buscar mi rostro. Pero no queda ahí no hay un punto, hay una coma, dice, y se convirtieran de sus malos caminos. Es decir, lo que Dios quiere de una manera, este Rey de Gloria lo que quiere es que nosotros nos humillamos ante el Señor reconociendo su grandeza, le invoquemos, oremos, que le busquemos, que entremos en su presencia, que nos relacionemos con Él. Por eso la pregunta es, ¿quién subirá al monte Jehová? ¿Quién subirá al monte Jehová? Entonces está hablando de aquella persona que se convierte en sus malos caminos. Y se convierte en sus malos caminos por la misericordia de Dios, por la bendición que Dios le da. Buscar el rostro de Dios significa desear conocer su carácter, anhelar su presencia y sus bendiciones. Y esto lo usa como una prioridad, porque no se deja llevar por cosas vanas. Él busca y está enfocado en lo eterno. La prioridad es la eternidad, no otras cosas. Y termina el texto diciendo, tal la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob, oh Dios de Jacob. Ahora, hay muchos textos en la Biblia que habla del Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. Aquí no. Es curioso que acá solo diga, oh Dios de Jacob. Y recordamos que la palabra Jacob es el sostenido por Dios. ¿Qué quiere decir? Para entrar en ese reino, necesitamos ser sostenidos por Dios porque no están nuestras capacidades. No es por nuestros méritos, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Y termina el texto diciendo Selah. Recuerden que Selah es reflexionar. Qué importante reflexionar y pensar, ¿será que somos de esa generación que está buscando de Dios? ¿Que está buscando la presencia de Dios? ¿Que queremos relacionarnos con Dios? ¿Que estamos convirtiéndonos de nuestros malos caminos? Porque acá hay un proceso de conversión, arrepentimiento y conversión al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos sostenga. Y ese Señor que nos sostiene es el mismo Señor que nos va a dar la bendición y nos va en su justicia a darnos la salvación. En el Salmo 27:8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Jehová. ¿Podrías en esta noche decir, Señor, estoy buscando tu rostro? Estoy buscando
tu presencia. Examíname, Señor, obra en mi vida. Y da una bienvenida, un telón, para terminar hablando de ese recibimiento a Rey de Gloria. Ese recibimiento a Rey de Gloria, si usted lo mira muy bien, tiene dos frases similares, no iguales. La primera frase se hace referencia a unas puertas y hay un pregonero entre esas puertas que exclama tres cosas. Oh puertas, abrid, alzad puertas vuestras cabezas. Está diciendo, alzado puertas vuestras cabezas y alzados puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Te está diciendo tres cosas importantes, ¿verdad? Alzado puertas vuestras cabezas, pero esas puertas tienen una característica, que son puertas eternas. Pero el texto sí está enfocado en la eternidad, no en el día de hoy, no cuando estaba subiendo el arca al monte y David me está diciendo, ahora que llegamos al monte abren las puertas y se acabó el salmo, se acabó el cántico y todos para su casa y hacer lo que quiera uno. No, él estaba mirando al reino de Dios, al reino de Jesús, desde ese momento, sabiendo, aún en el Antiguo Testamento. Y está diciéndonos a todos, animémonos. Mire que de Dios es toda la plenitud, todo es eso. Pero tenemos que buscar su rostro. Tenemos que convertirnos a Él para que Él sea ese Dios de salvación de nosotros. Y para que Él transforme nuestras vidas, para que podamos limpiar nuestras manos, tener nuestro corazón puro, ser honestos, ser sinceros, para buscarle a Él, definitivamente, ¿verdad? Y después de decir, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Está diciendo que ese Rey de Gloria no puede entrar si no está el cupo abierto para Él. Pues se necesita alzar las puertas, alzar vuestras cabezas. Algunos comentaristas hablan de que ahí alzar vuestras cabezas implica que el ser humano tiene que tener el enfoque hacia arriba, hacia Dios, no hacia el mundo. Tiene que alzar la cabeza, despegarnos de este mundo. Despegarnos de este mundo sin valores o con unos valores alterados, inadecuados, ¿verdad? Y es como buscar de Dios. Tenemos que alzar esas puertas eternas porque si no abrimos las puertas, ¿cómo va a entrar Él? Él es demasiado grande. Y si mis puertas están oxidadas por la amargura, por el rencor, por el pecado, pues ¿cómo abrir esas puertas? Necesitamos limpiar nuestras vidas, arrepentirnos de todo para que ese Señor Rey de Gloria entre. Y luego se hace una pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey, verdad? Y en la primera frase dice, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Recuerden que este es un canto, ellos estaban cantando, y la primera estrofa la cantaron, luego viene el coro y cantan, ¿quién es Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso de batalla? Y como es antifonal, el otro grupo le contesta la segunda estrofa. Entonces vuelve y dice lo mismo, alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pero pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta acá es distinta. Dice Jehová a los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Claro, si nosotros miramos, está hablando lo mismo, que está hablando de ese Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es Jehová de los ejércitos? Aquel que es poderoso en la batalla. O sea, no es que sea un sentido distinto, pero es para darle un poquitico de, como de ritmo, o no sabría expresar cómo se llamara eso, a un sentido diferente al cántico, a ese poema que está allí, porque es un poema. Entonces lo que se busca es eso. En un lado dice, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, y en el otro lado responde, Jehová los ejércitos, Él es el Rey de Gloria, para terminar cantando diciendo que Él es el Rey de Gloria. Ese es Dios, ese es el Rey de Gloria. Jesús es ese Rey de Gloria. Ese Rey de Gloria, el cual es dueño de todo, absolutamente todo. Ese Rey de Gloria que quiere que nos relacionemos con Él, viviendo en santidad, pero también que vayamos a la eternidad, confiando plenamente en la obra redentora de Jesucristo. Si miramos algunas cosas importantes, pues miramos cómo en Lucas 19 nos dice cómo levantaron los ramos a Jesús para que él pudiera entrar expresando ese Rey de Gloria, ¿verdad? Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y mientras cantaban eso, levantaban esos ramos para que él pudiera entrar allí. En la Apocalipsis, cuando se refiere a la iglesia de la Odisea,
a esa iglesia tibia, dice en Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ya abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. Y está hablando la importancia de no ser tibios. No podemos ser tibios, tenemos que ser totalmente en relacionarnos con Dios. Por eso dice acá, la forma es, abran las puertas. Si alguno oye mi voz, ya abre la puerta, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Está hablando de relación. Por eso la pregunta, ¿quién entrará en su lugar santo, verdad? Pues aquella persona que se relaciona plenamente con Jesús. Y para relacionarse plenamente con Jesús tiene que oír su voz y abrir la puerta de su corazón, para que por medio de esa puerta del corazón entre Jesús totalmente y tome control de sí mismo. El Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno. Qué lindo que todos los días pudiéramos expresar esta parte de este Salmo, donde le podemos decir a Dios, Señor, examínanos. Conoce nuestro corazón. Pruébanos. Conoce nuestros pensamientos, Señor. Y tal vez yo no noto nada malo. Tal vez hay algo en mí, pero yo no noto. Pero si hay algo perverso allí, si en mí hay camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Nuestro enfoque debe estar en la eternidad, porque el Rey de Gloria busca que estemos con Él en la eternidad. El Salmo nos muestra quién fundó el reino, a quién le pertenece, hasta dónde son sus dominios. También nos ha dicho David las cualidades de quienes se relacionan con el rey y quiénes estarán en su reino por gracia, lo que recibirán, la bendición que gozan de parte del rey y cómo son justificados. Terminamos el Salmo con el reconocimiento de su grandeza, de cómo podemos darle la bienvenida hasta la eternidad en nuestro corazón. Querido hermano, esto no es para echarlo al caricello. Hay que tomar una decisión. Y esa decisión es qué vamos a hacer con el Rey de Gloria. ¿Cómo vamos a abrir esas puertas de nuestro corazón para que ese Rey de Gloria entre totalmente y podamos relacionarnos con Él totalmente? Porque ¿quién entrará en ese reino, verdad? Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos infinitas gracias por tu amor y misericordia, tu bondad. Padre, gracias por este salmo, Señor. Gracias porque podemos ver la grandeza de Dios en todos los aspectos. Eres el creador, eres el dueño de todo. Todo fue hecho para su gloria. Él es el que sostiene todo, Señor. Aún nuestras vidas, ya nosotros mismos, Señor. Pero Padre, nosotros tan solo somos administradores. Por eso enseñan a ser fieles administradores, primero de todo lo que hay en la naturaleza, pero también de nuestros hogares, también de nuestros ministerios, de los dones que nos has dado a través del Espíritu Santo, de las relaciones con otras personas, de tu palabra misma, Señor. Y Padre, permite que nuestros corazones siempre estén limpios ante ti, que podamos alzar nuestra cabeza enfocándonos en lo eterno y mirando y esperando a ese Rey de Gloria, Señor. Estamos esperando tu venida, Señor. Y creo que el Salmo también trata de eso. De qué tanto estamos limpios de manos, limpios de corazón. No estamos en cosas vanas y estamos en una forma honesta, sin jurar tampoco, ni buscar el engaño, sino esperándote a ti y aguardándote porque cada día se acerca más ese tiempo, Señor. Oramos para que todo lo que hagamos, lo que pensemos, sea para glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Jorge. Que tengan buena noche, hermanos. Gracias, hermano Jacqueline. Gracias a todos los hermanos. Gracias, hermanos. Señor les bendiga. Mañana, hermanos, que se les bendiga a todos, hermanos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz noche. Descansen. Buenas noches. Dios guarde. Amén, hermano. Señor, Dios le bendiga, hermano Israel. Amén. Mario. Dios le bendiga, hermano. Dios lo guarde. Amén. Buenas noches. una feliz noche para todos. El Señor les bendiga. Gracias. Buenas noches, hermanos. Chao, chao. Feliz noche. Gracias. Lo mismo.